Amigos, como parte del curso El proceso oral en materia civil, hoy día nos toca dictar, en razón del orden programado por el equipo técnico institucional, la oralidad en el expediente judicial electrónico. Este es parte del primer módulo. Bien, nosotros hemos indicado que el proceso civil en nuestro país se encuentra en crisis. Y se encuentra en crisis porque se ha retornado prácticamente al trámite de un proceso civil que se entendía abandonado el año 1993, fecha en que se dio inicio al Código Procesal Civil vigente que canalizaba el proceso civil a través de audiencias, en el entendido que dentro de ellas se iba a producir una interacción entre las partes y el juez, una dinámica especial que es propia de la oralidad. Efectivamente, este código tuvo y tiene a la fecha, y lo tuvo en su momento, los principios básicos que solo se explican si es que están orientados a un trámite que abandona la escritura e incursiona en una actividad directa e inmediata del juez y de los abogados. La postura distante del juez, la conducta inhibitoria durante la tramitación del proceso, deja en manos de los auxiliares jurisdiccionales la tramitación del mismo y a las partes la iniciativa de su impulso, produciéndose a lo largo del proceso una comunicación escrita a través de mensajerías recíprocas entre las partes. Una parte presenta un escrito, la otra parte responde y así sucesivamente se produce un intercambio de documentación escrita y que se va sucediendo acto procesal tras acto procesal sin que esto pueda tener en ellas intervención del juez. Muy bien, el proceso judicial civil se entendía por esos cauces, por los cauces del trámite oral. Sin embargo, a lo largo del tiempo, este proceso devino en un proceso escrito por la falta de monitoreo, falta de orientación y porque la norma misma no había sido internalizada por los propios sujetos procesales, es decir, por los jueces, los abogados. La norma no fue el resultado de la evolución natural de la doctrina procesal civil nacional, sino que fue esta impuesta, digámoslo así, por mandato normativo. El julio del año 1993 se inició la vigencia de este modelo procesal que se entendía moderno en su momento, yo diría casi revolucionario, porque traía consigo instituciones que hasta ese momento no eran conocidas. Por lo menos no eran conocidas en el foro nacional, sí, por supuesto, por un grupo de investigadores, docentes universitarios o estudiosos de materia procesal civil que tenían conocimiento de estas instituciones en otros países de nuestro continente y en otros países de Europa continental. Ya de la década del 80, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal hizo la propuesta continental para América Latina de un código alternativo a los códigos procesales civiles o códigos de procedimientos civiles que encontraban terreno fértil durante muchos años en este continente americano. El proceso español que llegó a nuestro país, como llegó a América Latina, producto de la dependencia colonial, se quedó por muchos años, yo diría por varias centurias. Y el último, que estuvo vigente en nuestro país, promulgado en el año 1912, tuvo 81 años de vigencia hasta que entró esta norma que estamos comentando. Muy bien, los primeros años del 93 hasta el año 2000
Se llevó adelante de manera bastante irregular el proceso oral. Algunos órganos jurisdiccionales hacían, jueces con mucho entusiasmo llevaban adelante la oralidad, pero poco a poco esta actividad fue decayendo. Ya durante los primeros años de este nuevo milenio, la primera década de este milenio 2000, del segundo milenio, la idea que se transmitía a través del Código Civil, viniendo en deterioro. Las audiencias no eran las que se pensaban, simplemente eran unas reuniones formales que traían como consecuencia una entrevista entre el juez y los abogados. Los abogados se ratificaban en su demanda, el demandante y los de la parte demandada se ratificaban en su contestación, en sus escritos, respectivamente, y cuando el juez se dirigía a ellos, les decía que cualquier pedido que quisieran presentar deberían de hacerlo por escrito. Estas audiencias, que eran meras formalidades, fueron generalizándose y se convirtieron en unas meras reuniones intrascendentes, improductivas y que en realidad constituían una pérdida de tiempo, produciéndose, por supuesto, una pérdida de su razón de ser. Desde el año 2007-2008 se entiende modificado el Código Procesal Civil y se suprimen audiencias importantes que constituían en su momento, ya no en esos años, sino antes, en los primeros años de vigencia del Código, que estaban presentes tanto en el proceso abreviado como en el proceso de conocimiento. Eran las audiencias de conciliación, la audiencia de saneamiento probatorio y fijación de puntos controvertidos, que constituían en realidad la fase en el escenario donde el juez debería, junto con las partes, construir el proceso para dejar expedito y llegar a la audiencia de pruebas o la audiencia de juzgamiento. Al desactivarse en el año 2007-2008 estas audiencias, no se hizo sino más bien poner el toque final del proceso oral, formalmente hablando, con estas modificatorias legislativas. Y se quedó consagrado ya el proceso civil como un proceso escrito. Y se encontraron ya presentes todos los males, todo lo malo que pueda dar a luz el proceso escriturado, que se suponía olvidado en el año 93, renació. Los expedientes crecen y crecían de manera innecesaria, haciendo complejo en la tramitación el proceso judicial, y además el juez perdió el control del proceso y el proceso pasó a control de los auxiliares jurisdiccionales y de los abogados. El juez, como se conocía ya años atrás, era simplemente un observador, cuidando, por supuesto, la tramitación ordenada del proceso, pero era un simple observador, no se involucraba en la actividad procesal porque éstas estaban en manos de los escritos o de las documentaciones que las partes remitían al órgano jurisdiccional y de la atención que de estos daba el secretario para luego dar cuenta al juez. El juez se enteraba del proceso cuando iba a sentenciar, es decir, cuando iba a resolver el conflicto. Luego de varios años, ausente a lo largo del tiempo, el juez de cada uno de los procesos se enteraba de ellos cuando emitía la sentencia. Muchas veces, al emitir la sentencia, descubría que ese proceso nunca debió haberse iniciado o que nunca debió haberse admitido o que era un proceso que carecía de razón de ser, porque faltaban elementos consustanciales a la validez misma del proceso en su condición de instrumento en la solución
de conflictos. Entonces, esta presencia de la escritura en el proceso civil se agravó debido a que prácticamente el control que el juez debería tener sobre el proceso en cuanto a su tramitación se vio diluido en el tiempo. Y tenemos hasta ahora un proceso escrito con un instrumento que se supone tenía por objeto una tramitación bajo el marco de la oralidad. Hace un par de años se difundió un documental que daba cuenta de la desastrosa situación en que se encontraban los despachos judiciales civiles en la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta información que fue transmitida en los medios de comunicación puso en evidencia algo que ya se conocía años atrás: la enorme saturación de los expedientes judiciales en los despachos de los jueces civiles en la Corte de Lima. Los expedientes regados en los pasillos, los archivos totalmente saturados, que no tenían espacio para ubicar más expedientes, tuvieron que ubicarse en los pasadizos y en las ventanas del edificio, que se puedan ver desde afuera, porque los expedientes estaban prácticamente cubriendo casi la totalidad del escenario del despacho judicial que ocupaban en los pisos 13 y que ocupan en la actualidad los pisos 13, 14, 15 del edificio que se encuentra en el Parque Universitario conocido como Edificio Alzamora Valdés, que hace muchos años fue el Ministerio de Educación. Bueno, hoy día vamos a hacer una reflexión sobre varios temas vinculados al proceso civil. Lo que acabo de mencionar es simplemente una introducción para explicar o compartir con ustedes estas reflexiones. Voy a hacer uso de las diapositivas. Bien, oralidad y el expediente judicial electrónico. El comentario que hice hace un momento está referido a la oralidad. Bueno, ahora vamos a ver cómo la oralidad es un elemento importante para habilitar los órganos jurisdiccionales a la presencia del expediente judicial electrónico. Algunas breves reflexiones. Ya he comentado cuál es el escenario. Vamos ahora a tratar de reflexionar unas 8 preguntas. Están aquí. Voy a ser bastante rápido porque estas preguntas son las que cotidianamente se formulan por parte de los abogados, de los litigantes y del público en general. Y la primera pregunta es: ¿por qué se debe implementar ahora la oralidad civil en el Poder Judicial de Perú? Bueno, en realidad la oralidad, decíamos hace un momento, se inició en el país en julio del año 93. Por un tiempo funcionó y luego devino en el proceso escrito. ¿Y por qué debemos retornar a la oralidad civil? Porque la oralidad es un medio de comunicación natural que se produce entre personas que quieren transmitir información, o tienen que intercambiar impresiones, o tienen que comunicarse algo que es de interés común, ¿no? El proceso judicial es un proceso que encierra o encarna un conflicto de tipo personal. No encuentro una relación más personal que la relación jurídica que se produce en el proceso. Y cuando estamos hablando de comunicación interpersonal, se entiende que la comunicación más adecuada es la comunicación oral, que es la forma más natural de comunicación que tienen las personas. Y se aprovecha esta forma de comunicarse para que podamos extraer de manera dinámica los fundamentos, los argumentos que cada una de las partes tienen, para que el tercero, en este caso el juez, pueda obtener esa información.
¿Qué se pretende con implementar la oralidad ahora? Se pretende conseguir que el proceso no se haga complejo en el trámite a través de la mensajería escrita, que el juez tome la conducción del proceso como correspondía siempre en el marco del Código Procesal Civil, según los principios que están en el título preliminar de esta norma procesal, y que pueda de esta manera realizar actos de concentración procesales, vale decir, impedir que diversos pedidos que generan crecimiento innecesario del expediente por la papelería que se va insertando progresivamente, todos esos pedidos que se generan durante la tramitación del proceso puedan juntarse en la audiencia misma y el juez, ante las partes, pueda pronunciarse sobre cada uno de estos pedidos. Esos actos de concentración evitan esa mensajería inútil que no hace sino dilatar el tiempo, consumir papel y hacer que el proceso crezca de manera innecesaria. Desaparecer el secreto que supone la tramitación física y hacer que el proceso sea transparente. Eso es lo que se persigue y por eso que es importante implementar ahora la oralidad para que los procesos no se dilaten tanto tiempo, 3 años, 4 años, 6 años, 8 años, procesos que pueden fácilmente concluirse en escasos meses. ¿Ya existía la oralidad en el proceso civil peruano? Claro, comentábamos hace un momento que la oralidad se inició en nuestro país en julio del año 93, se entiende abandonando el proceso escrito que había existido en nuestro país durante toda la centuria que supone el siglo XX. Muy bien, ¿qué tenemos en el proceso oral en el Perú? Solo encontramos tramitación o comunicación oral. La oralidad es el único método o medio de comunicarse. No, como todos sabemos, la comunicación entre seres humanos también es una comunicación escrita, pero si tuviéramos que escoger cuál es la comunicación idónea en un proceso donde el conflicto es interpersonal, diríamos que la comunicación oral es la más apropiada. ¿Es acaso correcto afirmar que la comunicación escrita no sirve para nada en un proceso judicial o que debe desecharse íntegramente la comunicación por escrito? No. La comunicación escrita tiene sus virtudes, tiene sus ventajas. Permite una comunicación hecha sobre la base de una preparación tranquila, calmada del emitente, quien redacta el documento sin que exista la perturbación natural de lo espontáneo, pensando claramente en los términos de la comunicación, utilizando los adjetivos o los nombres o las palabras más apropiadas, creando los párrafos que permitan dar un mensaje el más indicado según la intención del emitente y que el mismo no pueda ser distorsionado con una palabra mal puesta o con una palabra mal dicha como consecuencia del momento. Esta preparación del documento escrito en la tranquilidad de la oficina o del domicilio permite, por supuesto, un trabajo sereno. Pero esta comunicación es una comunicación impersonal, aun cuando tenga un destinatario, porque el que se comunica por escrito primero lo escribe y luego lo remite, y el destinatario lo recibe, por supuesto, y lo lee después. No es una interacción en tiempo real, sino en tiempo diferido. ¿Y para qué fases del proceso resulta útil esta comunicación escrita? Para 2 momentos del proceso judicial. Cuando las partes inician el proceso judicial, es decir, cuando se presenta la demanda y se contesta, que es la etapa, la primera etapa del proceso,
la etapa postulatoria del proceso, y la etapa final, la sentencia, que es la que el juez emite cuando decide cuál de las partes le corresponde el derecho en controversia. El juez, por supuesto, al momento de redactar la sentencia, aun cuando ya haya comunicado a las partes el sentido de su decisión, él presentará a las partes ya redactada con las reflexiones correspondientes en la tranquilidad de su despacho, la redacción completa de los argumentos por los cuales declara el derecho a una de ellas. Se entiende que esta comunicación es del contenido, de los fundamentos, de los argumentos que soportan jurídicamente su fallo, porque se entiende que el sentido de la decisión y algunos de los argumentos fundamentales fueron dichos ya ante las partes. Vale decir, las partes ya conocen el sentido de la decisión y solo esperan recibir por escrito los fundamentos de su fallo. Esos momentos son los momentos donde aparece la escritura. Y esos momentos son, por supuesto, muy importantes, porque cimentan, sin lugar a dudas, las reflexiones, los argumentos, en el primer caso, de las partes, y en el segundo caso, del juez. Entonces, a la tercera pregunta, ¿en el sistema de oralidad civil en el Perú incluye actividad escrita? Sí, en esos dos momentos. ¿Y qué pasa entre la etapa postulatoria y la etapa decisoria? En el interín, ¿qué tramitación sigue el proceso? En el interín sigue el proceso por audiencias, sigue el proceso con oralidad. De modo que cuando alguna de las partes quiere formular un pedido y lo hace por escrito, el proveído que recae sobre ese escrito, luego de haberse convocado a la audiencia, es que ese escrito se dé cuenta en audiencia. Este acto procesal de aparente intrascendencia en juicio, este acto de darse cuenta en audiencia es fundamental, porque en el trámite escrito, cuando alguien presenta un escrito, lo que hace es correrse traslado a la otra parte. Se emite un decreto que va a decir traslado a la parte contraria, por escrito, la parte contraria contesta también por escrito. La primera de las partes que promovió la incidencia vuelve a presentar otro escrito y le responde la contraria. Y entre que traslado en que téngase presente y tráigase para resolver, el proceso sigue creciendo y se va tramitando todas estas incidencias durante meses, ¿no? Y luego de un tiempo es que el juez termina pronunciándose, generándose un intervalo de tiempo que es completamente innecesario y que el juez podría abreviarlo en tan solo minutos que se ubican dentro de la propia audiencia donde este escrito se da cuenta. Este pedido que entra por escrito, el juez da cuenta en audiencia, como las partes están presentes, escucha ahí a las partes sus apreciaciones, uno para confirmar su incidencia y el otro para responderla, y en ese intercambio de intervenciones que las partes tienen y el pequeño debate que se genera, el juez sobre la marcha decide sobre esa incidencia, evitando que se produzcan esta mensajería que genera pérdida de tiempo, tramitación oscura, secreta y, por supuesto, con dilación en perjuicio de las partes y del proceso mismo. Y se ha dicho, y esto para responder la cuarta pregunta, si la oralidad solo es esencial para la actividad probatoria. En realidad, la etapa probatoria, que vendría a ser la audiencia de pruebas, en el modelo penal se llama juicio oral, en materia laboral se llama audiencia juzgamiento. Nosotros en materia civil la conocemos como audiencia de pruebas. La audiencia de pruebas es la audiencia de juicio, en realidad. Y siempre se estuvo pensado, o se ha tenido pensado en realidad, que una manera eficiente de adquirir
conocimiento de la prueba, de la actuación probatoria y del contenido de la misma, a efecto de acreditar el derecho que las partes invocan, es que el juez esté presente en la audiencia de pruebas. Y muchos sistemas han pensado que si hay que poner en algún lugar la oralidad, es en la audiencia de pruebas, es en la audiencia de juicio, es en la audiencia de juzgamiento. Pero no, en realidad la oralidad está pensada con mucho mayor importancia, diríamos, por la trascendencia que éste tiene en la preparación del juicio, es en etapa preliminar del juicio, en etapa previa del juicio, en etapa en la que se establece, luego de contestada la demanda, si es que el proceso es un proceso jurídicamente válido, si el proceso se encuentra habilitado para pronunciamiento sobre el fondo del asunto, es decir, la parte de la fijación de la existencia de los presupuestos procesales o materiales, que son, como todos sabemos, requisitos indispensables para la validez del proceso judicial. Esta etapa del saneamiento es clave. Una vez que se define si el proceso está habilitado, entra la etapa de eventual conciliación y luego, por supuesto, entra la fase de la definición del objeto del proceso, es decir, la fijación de los puntos controvertidos y luego viene la depuración de la prueba. Toda esta actividad que realiza el juez junto con las partes es muy importante porque prepara el juicio y a eso nosotros le hemos denominado audiencia preliminar. Preliminar porque es previa al juicio. Claro, tiene su característica particular, la vamos a comentar dentro de un momento, en el sentido de que en el proceso civil, al igual que en el laboral, no aplica para el penal, el proceso puede concluirse en esta audiencia preliminar si es que no hay necesidad de una actuación probatoria, salvo los documentos que ya obran en el expediente, y podría el proceso terminar en esa propia audiencia preliminar a través de una figura que todos conocemos en materia civil y en materia laboral, que es el juzgamiento anticipado. No necesitamos ir a la audiencia de pruebas para tener una sentencia. Podemos tener una sentencia al finalizar la audiencia preliminar si es que la prueba es documental o si es que lo que se debate es un asunto de puro derecho. Por eso es importante la audiencia preliminar. No tuvo ese nombre cuando entró en vigencia el Código Procesal Civil. Sí tiene ese nombre en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, que ya se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Justicia y que probablemente entre para el debate en el próximo Congreso de la República. Podemos responder a esta cuarta pregunta, que la oralidad no solo es esencial en la actividad probatoria, la oralidad es muy importante en etapa previa a la audiencia de pruebas, que es la audiencia preliminar. ¿La oralidad es un principio o una técnica? Se ha discutido mucho, ardorosamente por algunos, si la oralidad es un principio o una técnica. En realidad, para los fines del aspecto práctico que supone la implementación de este modo de tramitación del proceso civil, resulta, para fines prácticos, un debate que no tiene mucha trascendencia. Es posible que sí tenga importancia para fines legislativos o tenga importancia para fines doctrinarios, pero para fines prácticos, en realidad, lo que importa es que el juez lleve adelante la interacción directa e inmediata con las partes, directa e inmediata con la actividad probatoria, que construye el proceso en audiencia preliminar en interacción conjunta con las partes o que observe directamente él y de manera inmediata la actuación probatoria para formarse convicción sobre el derecho de las partes. Esto es lo importante. En lo personal, creo que es una técnica, creo que es un método. Giovenda le llamó principio, sin duda, pero muchos procesalistas consideran que este es un método, es una técnica, un instrumento y no un principio.
Couture señaló sabiamente que los principios o las figuras a quienes se le denomina principios no pueden considerarse así eternamente, porque lo que en un momento fue principio, en otro momento podría no serlo, dependiendo de lo que suponga el desarrollo o la evolución de la doctrina o de la práctica judicial de la figura a quien en su momento fue principio. Lo importante es que esto es un mecanismo muy importante que permite que los procesos no se dilaten mucho y que el juez pueda, ante las partes, decidir las incidencias que se generan durante la tramitación, como el conflicto mismo, de cara a las partes, con las puertas abiertas de su despacho, con transparencia y publicidad. La oralidad, sexta pregunta. ¿La oralidad hace efectiva la inmediación procesal? Sin duda. La inmediación procesal es un principio reconocido en el título preliminar del Código Procesal Civil vigente. Lo es también el de dirección del proceso, así como el principio de concentración de actos procesales y de celeridad procesal. Todos estos principios se ubican en el título preliminar del Código Procesal Civil vigente. Estos principios solo pueden ser útiles o solo pueden existir o solo pueden hacerse realidad cuando hay oralidad. Cuando el proceso es escrito, no es posible que el juez dirija el proceso. Cuando el proceso es escrito, no es posible que haya inmediación porque el juez no está presente en el proceso. Y muy difícilmente se puede conseguir concentración de actos procesales si el juez va a estar presente en el proceso cuando se dicta sentencia y no durante la tramitación. Los principios que encontramos en el título preliminar del Código Procesal Civil son principios propios de la oralidad. Sin embargo, como ya hemos narrado hace un momento, ese Código Procesal Civil, inspirado bajo esos principios, no trajo como consecuencia la oralidad, sino la escritura, degradando el proceso a un proceso anquilosado, completamente antihistórico, vetusto y con las calamidades que su presencia entraña, no solo a los justiciables, sino al propio Estado. La oralidad, entonces, hace efectiva la inmediación procesal, que supone interacción directa o presencia directa inmediata del juez con las partes, inmediación subjetiva, o la participación del juez de manera directa e inmediata durante la tramitación del proceso, inmediación de actividad, o la presencia directa e inmediata del juez en audiencia de pruebas, que es la inmediación objetiva. La inmediación se encuentra presente siempre y cuando el proceso discurra bajo el trámite de la oralidad. Séptima reflexión. Históricamente, la oralidad civil en la actualidad enfrenta la misma situación del año 93. Algunos profesores de derecho en materia procesal civil, yo diría incluso algunos colegas, jueces con justa razón, se preguntan si ya fracasó la oralidad que estaba vigente el año 93, ¿por qué tendría que tener éxito ahora? ¿Podríamos decir que en la actualidad la situación de la oralidad es igual a la del año 93? Yo diría que no, por diversas razones históricas, que es del caso comentar. En el año 93, el único proceso que entró en oralidad fue el proceso civil, porque tanto el proceso laboral como el proceso penal seguían el trámite de la escritura. El proceso penal era un proceso inquisitivo, fuertemente inquisitivo, sin posibilidades de que exista una participación activa durante la tramitación del proceso del acusador, del denunciante. Digamos que la fiscalía no tenía un rol de investigación, el que investigaba era el juez, por eso se llamaba juez instructor. Igual sucedía en materia laboral, que si bien había audiencias, en realidad el proceso era
esencialmente escrito. Un paréntesis, que Ovenda dijo, con razón y con mucha razón, que puede que el proceso tenga audiencias, pero que las audiencias no aseguran la oralidad, porque eso va a depender de la actividad que en ese escenario, la audiencia, realicen el juez y las partes. La interacción, la comunicación y la decisión oralizada es la razón de ser de las audiencias. Puede haber proceso con audiencias sin oralidad, pero para que exista oralidad, necesariamente tiene que haber audiencia, porque es el lugar donde los jueces se encuentran con las partes y con los abogados. Bueno, en el proceso civil que nació el año 93, las instituciones eran casi desconocidas, no habían sido estudiadas en las aulas universitarias. El escenario del Poder Judicial no tenía mucha experiencia sobre estas figuras. El intento de reorganizar los despachos judiciales fracasó por falta de un monitoreo o atención específica a esta área del Poder Judicial. Las propias autoridades en su momento del Poder Judicial desatendieron el área. Hubo una primera inversión económica en Lima, en el área civil, para repotenciarla, pero esta no dio los frutos que se esperaba. En realidad, no hubo un impulso y la ley fue, diríamos así, literalmente impuesta para que los jueces y los abogados la apliquen, desconociéndola casi en un 80%. No puedo decir que era un proceso judicial moderno. Decíamos hace un momento que era un proceso judicial buscado en Europa continental desde la década del siglo XX, 20-30, que Ovenda pugnó por la oralidad en Italia. En Francia se instaló en la década del 20-30. En los últimos años del siglo XIX se instaló la oralidad en el norte de Europa. Frank Lane llevó precisamente la tramitación del proceso civil bajo los cauces de la oralidad en países vinculados o cercanos a la Alemania de esa época. Muy bien. ¿Qué escenario tenemos ahora? Bueno, desde el año 2006 se implementa en el Perú un cambio radical del proceso. Se inicia en algunas cortes un nuevo diseño del proceso penal, marcado con la presencia de la oralidad y la existencia de un Ministerio Público investigador. El juez dejó de investigar, dejó de ser investigador del delito y eso pasó al Ministerio Público. Por supuesto, el juez se convirtió en un juez de garantías. Los requerimientos del fiscal para realizar su investigación correctamente lo hace el juez. Estos incidentes los atiende el juez de manera puntual y luego, por supuesto, las garantías que pueda pedirle al juez una de las partes o la parte que está siendo objeto de investigación ante los excesos que pudieran presentarse por la investigación del Ministerio Público, y el juez concede tutela de derechos a los investigados, procesados o no, en respuestas puntuales. Se convierte en un juez de garantías, ¿no? Ya no es el juez instructor, ya no es el juez investigador. Y luego, por supuesto, de la investigación que realiza el fiscal, entra a la etapa del juicio oral. Los jueces entran al juicio oral precisamente con conocimiento de la acusación y el resultado de la investigación que tiene el Ministerio Público. El escenario completo de la dinámica del proceso penal cambió radicalmente a un proceso, por supuesto, distinto, que se conoce como un proceso garantista, impregnado en la parte judicial
de la oralidad. Se rediseñaron los despachos judiciales y hubo una inversión, y hay actualmente una inversión del Estado peruano y del Ministerio de Justicia, inversión fuerte, un acompañamiento a la implementación de esta norma procesal penal. Por otro lado, en el año 2010 se inicia en el Poder Judicial, en el área laboral, la implementación de la nueva ley procesal de trabajo. Ya no es tan nueva, pero en su momento lo fue, que trajo consigo la oralidad y el rediseño de los despachos judiciales. El rediseño de los despachos judiciales significa el abandono del despacho tradicional, donde el juez tiene a su cargo 14 o 13 o 10 auxiliares jurisdiccionales y él tiene que administrar sus recursos humanos y sus recursos logísticos. Él tiene que ver si los secretarios llegan a tiempo, si salen temprano o se van tarde, si falta papel, si falta tinta, si se malogró la máquina, si falta personal, si el local le queda muy chico, que hay sobrecarga. Todo eso lo tramita el juez en el despacho tradicional. En el despacho contemporáneo, como consecuencia de la oralidad, tanto en el proceso laboral como en el proceso penal, se generaron estas formas novedosas de organización judicial. Estamos hablando de los despachos corporativos, en la que el juez se desprende de su individualismo y se incorpora a un equipo de jueces que se dedican única y exclusivamente a conocer los expedientes desde que empieza hasta que termina a través de su intervención en las audiencias de manera directa. Se desdobla el despacho y los secretarios y auxiliares jurisdiccionales pasan a formar parte del sector que apoya a la labor jurisdiccional. Esta parte de los despachos judiciales que se concentran como consecuencia de la fusión de varios órganos jurisdiccionales, separando la función del juez, la de los auxiliares, esta de los auxiliares queda a cargo de un administrador. Y él se encarga de ver toda la parte logística, sea de recursos humanos, sea de recursos materiales o propiamente logísticos, para atender de mejor manera la labor del juez. Y el juez se dedica exclusivamente a hacer la función para la cual fue nombrado, es decir, la de ser juez. ¿Y cómo se consume mucho tiempo estando ahí en la labor de ser juez, en las audiencias, resolviendo en audiencias, dictando sentencias, programando sus audiencias o preparando las mismas? Deja que la parte administrativa, para la cual él no está preparado, el juez no está preparado para ser administrador, el juez está preparado para resolver causas, para resolver conflictos. Eso se deja a un administrador. Esto funciona en el área laboral, funciona en el área penal y por supuesto que funciona también en el área civil, donde se ha incursionado en la oralidad. ¿Cuál es el escenario actual? Que la oralidad ya no es novedad en el Poder Judicial de Perú. Yo diría que no es novedad en América Latina. Si bien en el año 93 Perú fue uno de los primeros países que implementó la oralidad en el área civil, luego de Uruguay, que lo había hecho años atrás, pero fue uno de los primeros de los que implementaron la oralidad en el proceso civil en el continente americano. Incluso antes que lo implementara el Reino de España, que fue el año 2000, o sea, 7 años antes, ¿no? Y por supuesto, era un elemento desconocido, como comentamos en su momento. En ese momento, no era parte de nuestra vida cotidiana en materia jurisdiccional. Ahora sí lo es. Los jueces civiles, al ver el desastre en el que había devenido el proceso civil, observando cómo es que tienen relativo éxito en materia laboral, la oralidad, y lo tiene también en materia penal, la oralidad, y teniendo un código que tiene inspiración en oralidad, los propios jueces civiles hace unos 2 años y medio decidieron llevar adelante la oralidad
aprovechando los propios fundamentos, digamos, principistas del Código Procesal Civil y un vestigio legal que le permita al juez convocar audiencia y esclarecimiento de hechos para convocar a las partes, en realidad, a una audiencia que es la audiencia preliminar. Vamos a ver más adelante en qué consiste esta audiencia preliminar. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Que mientras que en el año 93 la oralidad fue impuesta con un conjunto de instituciones procesales desconocidas para muchos, conocidas por pocos, y que en el año 2018, 2019, la oralidad está presente en el Perú por muchos años y está presente en América Latina también por muchos años. Y por eso es que encuentran en esta forma de abordar el proceso civil una alternativa a la dramática crisis que existe en el proceso civil, en la que el juez observa el expediente y no lo puede vivir, es decir, no conoce el proceso durante la tramitación y está distante y no entiende, o por lo menos se siente impotente de no poder abordar de manera eficiente la solución de los conflictos en esta materia. Hay pues un elemento clave diferenciador. El juez es el que impulsa, se compromete, lleva adelante una tramitación que fue abandonada en nuestro país, pero que existe en otras áreas de nuestro Poder Judicial. Y propuso al Consejo Ejecutivo que se implemente y se escale a nivel nacional este método. Efectivamente, el Consejo Ejecutivo decidió llevar adelante la transformación, la reforma de los hechos, diríamos una transformación pretoriana, es porque es de origen judicial. No hemos esperado que el legislador dicte una norma que diga convoca esa audiencia preliminar. El juez, con la cobertura administrativa y jurídica del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se autorizó para que los jueces, llevando adelante el retorno a la oralidad, puedan convocar a una audiencia preliminar para que realicen ahí lo que la ley dice que la hagan en sus oficinas, pero que harán exactamente lo mismo. La diferencia va a ser que lo que dice el Código Procesal Civil es que resuelvan el saneamiento y los puntos controvertidos en las 4 paredes de su despacho, y en este caso lo que hace el juez en la audiencia es abrir sus despachos para hacer exactamente lo mismo, pero ante las partes. En lugar de él firmar esas resoluciones ante los secretarios, sin que nadie se entere, caldo de cultivo del mercado negro propicio para la corrupción, y transparentar, decir, eso mismo lo voy a hacer abriendo las puertas e indicando a los abogados que vengan, para que delante de ellos o escuchándolos podamos nosotros decidir sobre estos puntos importantes que construyen el proceso judicial. El escenario no es el mismo, las condiciones son las mismas, por eso es que el éxito está presente, porque los impulsores de este programa, de esta transformación, son los propios jueces, ¿no? Cosa distinta sucedió en el año 93. ¿Cuál es el futuro de la oralidad en el Perú? Creo que es un futuro promisorio. Las 35 Cortes Superiores de Justicia de la República, digamos 34 porque hay una corte que es la Sala Penal Nacional, que ve solo materia penal, 34 cortes que conocen de materia civil. Los jueces de esas 34 cortes han levantado, cada uno de ellos en sus respectivas cortes, actas. Los jueces civiles han suscrito actas, dirigiéndose al presidente de su corte, comprometiéndose para ir adelante la oralidad en sus propios despachos y pidiéndole al presidente que se comunique con el Consejo Ejecutivo para que su corte en materia civil sea incorporado
a este proyecto nacional de oralidad. Tenemos ya las 34 Cortes Superiores. El 100% de las Cortes Superiores de Justicia de la República han solicitado voluntariamente incorporarse al proceso oral en materia civil. Por supuesto que esa es su voluntad, pero la implementación se hace poco a poco porque no queremos que esto sea flor de un día, en el sentido de que se inicia y luego decae. No, hay un equipo técnico nacional que está monitoreando, está acompañando, está prestando ayuda técnica y, de ser el caso, ayuda logística en aquellas áreas que se pueden dar, dado los recursos económicos limitados que tiene el Poder Judicial. Ya hay 16 Cortes Superiores en las que ya está funcionando la oralidad. Funciona en Arequipa, funciona en Lima, funciona en La Libertad, funciona en Ica, funciona en el Santa, etc. En realidad, 16, y funcionará a partir del 23 de julio en Apurímac, y luego seguirá Tumbes, y así sucesivamente. Las cortes que faltan se implementarán en lo posible en el presente año. Ese es el futuro práctico de la realidad. Pero nosotros no nos hemos quedado con los brazos cruzados en la parte normativa, porque hemos impulsado un proyecto de ley para que se modifique la norma y se autorice formalmente la audiencia preliminar para hacer efectivos los apercibimientos que por ahora no se pueden hacer, toda vez que eso supone una exigencia normativa. También, por supuesto, si ustedes leen el proyecto de reforma del proceso civil en nuestro país, que ya en su texto final se encuentra, decíamos hace un momento, publicado por el Ministerio de Justicia, y hay un texto muy interesante que tiene todo el compendio del nuevo texto del Código Procesal Civil, incorpora la audiencia preliminar tal cual como se implementa ahora por parte de los jueces. Ese es el futuro, la creación pretoriana de los jueces en relación a la oralidad son la garantía de que este proyecto debe tener, y de hecho lo tendrá, el éxito que corresponde. Muy bien, esta es la primera parte de oralidad, y el artículo 5, el título preliminar, nos permite, decíamos hace un momento, la inspiración, lo que subyace al proceso civil oral. Principio de mediación, concentración, economía y celeridad procesales, y por supuesto también el de dirección del proceso, que es parte de este título preliminar. El juez tiene un rol clave en la audiencia preliminar. Hay que aclarar, porque la audiencia preliminar solo es posible en los procesos abreviados y de conocimiento, porque los procesos sumarísimos ya tienen audiencia, que es la audiencia única. Esa nunca fue derogada. Subsistió la audiencia única, pero subsistió en la ley, porque en los estrados judiciales la audiencia única era una mera formalidad. Bien decía Quevenda, como comentábamos hace un momento, que el que la norma diga audiencia no significa que haya oralidad. Bueno, en nuestro país nunca se derogó la audiencia única, pero no existió, por lo menos mayoritariamente, oralidad en esa audiencia única. Bueno, pero si tenemos audiencia, la oralidad puede hacerse si los jueces, voluntariamente, de manera decidida, empiezan a darle el sentido de esta metodología de comunicación interactiva con los abogados y las partes. Y en las cortes, donde ya funciona la oralidad, la audiencia única de los procesos sumarísimos ha retomado vida, ha resurgido con mucha energía, y se le ha dado utilidad a esta audiencia única, que estuvo así como audiencia
en el papel, en los estrados o en la ley, pero no en los estrados de la anaquel, vamos a decir así, pero no en los estrados judiciales, ¿no? Que es lo más importante. ¿Qué hace en la audiencia preliminar? El juez, recuerden, la audiencia preliminar es la audiencia que se convoca luego de contestada la demanda y ejercida las defensas por escrito, las partes, hasta antes de la audiencia de pruebas. Es la preliminar de la prueba, ¿no es cierto? Es la audiencia preparatoria del juicio. La audiencia preliminar asegura el cumplimiento del principio de inmediación y concentración de actos procesales, prepara y estudia el caso. Y decimos hace un momento, es tan importante como la audiencia de juicio, la previa al juicio es tan importante como la propia audiencia del juicio. Hay interacción entre las partes y el juez, esto es fundamental, en ellas se producen decisiones interlocutorias trascendentes. Diríamos que la audiencia preliminar es el centro de decisiones del juez, ¿no? Es el centro de decisiones. Y en esta audiencia preliminar, que es previa al juicio, previa a la audiencia de pruebas, el juez es muy activo, muy dinámico, interactúa con las partes, no es abstencionista, por el contrario, permanentemente interactúa con las partes. Yo diría que interactúa con las partes con mucho mayor intensidad que en la propia audiencia de pruebas, ¿no? ¿Qué cosa decide el juez en la audiencia preliminar? Saneamiento del proceso, es decir, se pronuncia por las excepciones que las partes hayan formulado, las defensas previas promovidas, decide finalmente si el proceso se encuentra habilitado para un pronunciamiento sobre el fondo, si tiene todos los requisitos de validez de la relación jurídica procesal. Si el juez establece que eso es así, continúa a la siguiente etapa. Si el juez establece que no, concluye el proceso. ¿Por qué inútilmente iríamos a la sentencia si la sentencia va a decir que es improcedente porque falta un requisito que debió haberse detectado en la audiencia de saneamiento? Esa es una primera función de la audiencia preliminar. Miren, es el centro de decisiones. El juez va a decidir sobre las incidencias, nulidades, oposiciones, sobre la marcha. En la propia audiencia decidirá. Decide también, junto con las partes, escuchando las partes, perdón, él decide, escuchando las partes, sobre los puntos controvertidos. ¿Es importante fijar los hechos controvertidos? Sí, no solo porque está en la ley, o no solo porque está en la norma que fija los puntos controvertidos, sino porque es clave para la depuración de la prueba. Tiene que identificarse, por razones de metodología, claramente en torno a qué hechos está el debate. Hay hechos que son aceptados por las partes, no hay debate. Hay hechos que la parte no lo contradijo, no hay debate. Si un hecho es contradicho por la otra parte, hay debate, hay punto controvertido, y la prueba va a estar en función del punto controvertido. Entonces, la prueba será pertinente si es que tiene vinculación directa con el punto controvertido. Podría tener vinculación indirecta, digamos, los sucedáneos, ¿no? O la prueba indiciaria, pero tiene que tener vinculación con el punto controvertido para que sea una prueba pertinente. Todas aquellas pruebas que están desvinculadas con el punto controvertido son impertinentes y no pueden ser admitidas. Esa depuración de la prueba es muy importante para asegurarse que en la audiencia de pruebas vaya lo esencial y no lo innecesario. Se pronuncia sobre las cuestiones probatorias, que son objeciones que una parte formula contra la prueba de la contraria. Decíamos hace un momento, califica la prueba, la depura y reserva solamente la pertinente, la lícita, la conducente, ¿no? La prueba útil. Todas esas van a la audiencia de pruebas. Ahí decide él la depuración de la prueba. Decidirá también si hay necesidad de una prueba de oficio, ¿no? Se discute mucho si en este momento es donde tiene que decidir la prueba de oficio el juez. Bueno, algunos sostienen que ese es el momento
oportuno. Pero hay quienes sostienen que el juez puede dictar una prueba de oficio también en la audiencia de pruebas, dependiendo si ahí advierte algo que le causa duda sobre los hechos en materia de la controversia y sobre lo que las partes han traído al proceso. Él puede dictar una medida que suponga una prueba de oficio, ¿no? Claro, en esto hay que seguir el 10º pleno casatorio, publicado hace unos meses, en la que la Corte Suprema establece reglas para la actuación de la prueba de oficio en el proceso civil. Y bueno, una vez que termina de depurar la prueba, establecer qué prueba es la que corresponde ser actuada y la prueba de oficio que eventualmente podría dictar el juez, se convocará a la audiencia de pruebas donde el juez apreciará de manera directa la actuación probatoria. Pero podría ser, decíamos hace un momento, podría ser que no necesites convocar a audiencia de pruebas. Podría ser que el juez, al finalizar la audiencia preliminar, dicte sentencia, decíamos, si es que la prueba es solo documental y hasta en autos, o si el debate es un debate de puro derecho. En cuyo caso el juez no tiene que ir a la audiencia de pruebas y ahí mismo dicta sentencia en el famoso juzgamiento anticipado. Por eso es que, miren ustedes, este escenario es clave porque la dinámica del juez, sin duda, varía sustancialmente. ¿Y la de los abogados? Hasta aquí, todo bien en la parte del juez. ¿Y qué pasa con los abogados? ¿Qué pasa con ustedes, quienes ejercen la profesión de la abogacía y la defensa de los intereses de sus patrocinados? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué rol cumple el abogado en el proceso civil? Esto es muy importante, estimados amigos. La realidad no es un asunto del juez, es un asunto del proceso judicial. Y en consecuencia es un asunto también de las partes y sobre todo de sus abogados. El abogado tiene que cambiar su estilo de trabajo de ser solamente un remitente de escritos, tiene que actuar personalmente, en vivo y en directo, en las propias audiencias, contra la otra parte y frente al juez, ¿no? Cambia completamente su actividad de defensa, da un giro copernicano, es decir, el abogado tiene que abandonar su escritorio, que es importante, por supuesto, porque hay una fase escrita, tiene que abandonar su máquina y tiene que preparar el caso, tiene que establecer su estrategia. Y la estrategia del caso supone para el abogado proyectar su actividad procesal para conseguir el triunfo de su patrocinado. ¿Y en qué momento él empieza el análisis de su estrategia para lograr que los pasos siguientes, los actos procesales que devengan, le sean en cada momento favorables a su cliente? En el momento en que el cliente le consulte el caso para ver si inicia un proceso judicial como demandante, o en el momento en que su cliente lo busca porque ha sido emplazado judicialmente y que necesita que lo asesoren. En ambos casos, sea en la demanda o al redactar la contestación, el abogado hace su análisis estratégico. Lo primero que tiene que hacer es conocer el caso, conocer al detalle, imbuirse en el caso, preguntarle a su cliente los detalles que parecen intrascendentes, ¿no? Porque él está pensando en el momento en que el juez va a sentenciar y el juez va a tener que tener a la mano en su decisión la prueba del hecho que supuestamente es el que su cliente le está contando, le está narrando y le preguntará: ¿y cómo puedo yo evidenciar que lo que tú me dices es lo que corresponde? Y en la narración que hace el cliente a su abogado, él conoce el caso, es muy importante el conocimiento al detalle del caso,
y decirle el abogado al cliente que no debe tener, digamos, temores, porque el abogado está obligado a mantener la reserva de la información que le proporciona a su cliente y que esa reserva profesional está protegida por la ley. Pero no solamente se supone que el abogado debe conocer el caso, también debe saber plantear el caso. Y para esto hay técnicas para redactar el discurso jurídico. Cuando hablamos de discurso jurídico no estamos hablando de lo que se habla en una exposición o una interacción con la otra parte o con el juez. No, del discurso en el sentido de la narración, ¿no? De lo que él debe de tener de manera coherente cuando expone su caso. Debe saber plantear su caso. La demanda es la piedra de toque más importante que tienen los abogados. Si la demanda no está bien hecha, podría fracasar y ese proceso nace muerto para su interés, ¿no? Por eso es que hay que meditar bien. Para eso el demandante tiene una ventaja respecto al demandado. El demandante tiene un plazo amplio para iniciar su proceso judicial, ¿no? Claro, el apremio es el interés de su cliente, pero él debe saber plantear al cliente que él debe tomarse su tiempo para el análisis del caso, ver qué manera presenta el caso, con qué pretensión, con qué pruebas, ¿no? Y debe ponerse en el supuesto de la otra parte, qué cosa está pensando la otra parte, cuál va a ser su reacción. Debe cuidar sus lados flacos, ¿no? En la redacción de su demanda. Para esto, por supuesto, la demanda es escrita y esa es la ventaja. Puede redactar serenamente, en la tranquilidad de su oficina, el texto más apropiado para presentar de la mejor manera el caso, con miras a un éxito para su cliente. La clave es identificar la pretensión. La pretensión puede ser la clave del éxito o la del fracaso, ¿no? Y tiene, por supuesto, ahora, mayor razón con la pandemia, el manejo de las tecnologías, el manejo de los instrumentos informáticos. Él tiene que sintonizar. Y si por alguna razón, por razones de generación, digamos, él no está familiarizado con las tecnologías, porque ahora son muy importantes, debe conseguir a alguien que le ayude a estos instrumentos importantes. Puede ser un socio, puede ser un familiar, ¿no? De las generaciones más modernas, le llaman los Millennium, generación Y, generación Z, que son, digamos, nativos digitales y que conocen estos instrumentos y que pueden ser de mucha ayuda. Si es que el propio abogado no está, digamos, en condiciones de enfrentar el uso de estos aplicativos, debe recurrir a apoyo porque cualquier persona joven o cualquier persona aún mayor con interés en tecnología puede ayudarlo. El rol del abogado cambia sin lugar a dudas. En este caso, debe ser un enfoque el más adecuado para lograr el éxito de su cliente. Y este es un tema también importante que viene con la realidad para el caso de los abogados. La preparación estratégica del caso supone conocer el caso y narrarlo en la demanda y luego exponerlo oralmente ante el juez. Algunos le llaman la teoría del caso. La teoría del caso no es un asunto teórico, como podría pensarse, porque es una teoría. No. La teoría del caso es la narración de los hechos, tal cual como, digamos, considere más apropiado narrarlos el abogado, pero tiene como fuente de información su propio cliente y la propia actividad investigadora del abogado. El cliente puede dar un dato y el abogado desarrolla mayor información, desarrolla una investigación un poco mayor para no ir desprovisto ante cualquier eventualidad de contraataque por parte del emplazado.
es un asunto de hechos. La teoría del caso es un asunto de hechos. Se dice que es teoría porque es una postura que generalmente es distinta a la postura que va a tener el demandado. Entonces diríamos que el demandante tendrá una teoría y el demandado tendrá otra teoría. Generalmente las teorías sostenidas por las partes son distintas. La teoría del caso del demandante es distinta a la teoría del caso del demandado. Porque si las teorías del caso fueran iguales, entonces ya no hay conflicto. O hay un allanamiento, o hay una conciliación, o simplemente no hay conflicto. Si todos coinciden en todo, entonces ya no hay quien decida algo, porque para que alguien decida algo, tiene que haber un conflicto, tiene que haber un contradictorio, para que un tercero decida cuál de ellos es el que tiene la razón. Si los dos están de acuerdo, no hay razón de ser del proceso. Muy bien, lo que va a suceder es que las teorías son distintas, pero no porque sean asuntos teóricos, porque son asuntos de hecho, son narraciones de hecho. Pero no solo son narraciones de hecho, muy importante, y esa es la labor del abogado, y para eso se le contrata, es el conocimiento del derecho. Es decir, el abogado hace la calificación jurídica del hecho que le narra a su patrocinado, ubica la figura jurídica, la institución jurídica en el texto normativo y puede él conseguir el supuesto de hecho de la norma para conseguir el efecto jurídico apropiado para su cliente. Y él tiene que darle el ingrediente jurídico a la narración de los hechos. Calificación jurídica de los hechos o la identificación de la figura jurídica que se acopla precisamente a los hechos narrados en su demanda o en su exposición en los alegatos de entrada o los alegatos de clausura por parte del abogado en la propia audiencia. Esta preparación estratégica del caso, decimos, es la herramienta metodológica que permite al abogado ordenar sus ideas, diferencias, lo deseado de lo probable y orientar acciones y toma de decisiones para la defensa que ejercerá de su patrocinado. Identificar el respaldo jurídico, decíamos hace un momento, establecer las normas, los precedentes vinculantes, la doctrina que sustenta su propia versión de los hechos para poder darle un buen respaldo a la postura judicial de su patrocinado. ¿Cuál es la estrategia? Sin duda, estar en mejores condiciones durante el proceso para poder tener la oportunidad en su momento de convencer al juez sobre la justeza de su pretensión. Y finalmente, el abogado tiene que traer la prueba, ¿no? Es decir, la teoría del caso se compone hechos narrados coherentemente, de manera sencilla, muy importante, entendible por cualquiera, sin llegar al vulgar, en términos jurídicos, narración de hechos coherente, lógica, inteligentemente redactados, con un discurso coherente, la identificación del respaldo jurídico, o sea, el derecho, hechos, derechos y la prueba, es decir, la prueba de los hechos. Solo así él puede entrar muy bien estructurado en la defensa de su cliente. Se dan cuenta que el abogado ya tiene que ir preparando su caso. Si no se prepara, va directo al fracaso y con él traerá a su cliente al mismo sitio, al fracaso. Tiene que preparar el caso. Depende cómo presente su demanda. Depende cómo arme su estrategia. De lo contrario, muy difícilmente asegurará el éxito de su cliente. Muy bien. Y esto es algo fijo, inflexible. La estrategia y el camino es algo que estará ahí inmutable. No. Esto puede cambiar. Por supuesto que
dependiendo cómo avance el proceso, decía Goldsmith. James Goldsmith decía que el proceso es una situación jurídica que es dinámico, cambiante, son un conjunto de expectativas, de esperanzas procesales que las partes tienen, porque una cosa es el proceso cuando empieza en etapa postulatoria y otra cosa es el proceso cuando ya va a dictarse sentencia. En una recién están expectativas, pero pueden suceder muchas cosas durante el proceso y el abogado tiene que estar atento para poder acomodar sus actos a la estrategia inicialmente planteada. Sobre todo que el abogado del demandante debe imaginarse cómo sería o hacer un pronóstico de cuál sería la teoría del caso del demandado. Y en función a eso, él va a plantear una estrategia original, pero luego que el demandado contesta la demanda y conoce certeramente cuál es su teoría del caso, el demandante va a adecuar a la nueva situación su estrategia, ¿no? Y si él ofrece una prueba y la prueba no resulta la eficacia que él pensó, y por el contrario, otra prueba del demandado, su contraria, o la parte contraria, sí tiene una eficacia que él no esperaba, él tiene que seguir adecuando su estrategia para darle el cauce que corresponde dentro de lo que pueda ser imaginable a la luz de lo que las partes dijeron en la etapa postulatoria. Nada nuevo aparecerá después, conocida la etapa postulatoria. En cuanto a los hechos, sucederán cosas nuevas en cuanto a resultados, pero en cuanto a los hechos quedan fijados en la etapa postulatoria y ya no pueden entrar, salvo que, bueno, existan hechos nuevos que están previstos de manera excepcional en el proceso, pero sobre lo que sucedió en la etapa postulatoria es lo que va a seguir después. En este proceso no solamente es el juez quien se prepara, de hecho que el juez debe prepararse. No vamos a hablar acá de la preparación del juez porque eso es un asunto del juez. En esta oportunidad estamos hablando de lo que corresponde al abogado. El juez hará el famoso case management. El abogado hará su teoría del caso. Y esa es la teoría del caso que comentamos. Ganará quien esté mejor preparado, quien haya establecido una mejor estrategia y quien, por supuesto, pueda probar los hechos que se invoca tanto en la demanda como en la contestación, de ser el caso en cada una de las posturas, ¿no? El rol del juez, en este caso, decíamos, tiene sus particularidades. En audiencia, frente a las partes, el juez, digamos, tiene una interacción con las partes de manera horizontal, ¿no? Pregunta a las partes respecto de alguna duda que pueda surgirle. Él hace prevención para incidencias maliciosas, para evitar que éstas se produzcan. Muy importante, el juez decide previamente escuchando a las partes. Cualquier cosa que el juez decida, primero escucha a las partes, se produce el contradictorio y él decide después. Él no puede decir antes de escuchar a las partes. Eso es muy importante. Los abogados tienen que cuidar eso en el desarrollo de las audiencias. Sí es asimétrico en la toma de decisiones porque le corresponde al juez la toma de decisiones y no a las partes. El juez es el que decide. Y finalmente, como decíamos hace un momento, que es parte de la labor del juez en el proceso oral, la determinación del objeto de prueba, el objeto de la prueba, que decíamos hace un momento, debe de delimitarse a los puntos planteados en las pretensiones, para lo que el juez tiene que hacer realidad su condición de director del proceso, ¿no? Es importante la dirección del juez para aclarar las afirmaciones
que se van desarrollando durante el proceso. Clave, muy importante, la dirección del juez.